tiene, eso es la definición de sus signos, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa? El diagnóstico es la causa, ¿no? Para poder hacer el tratamiento. Y volvemos otra vez a decirte, el diagnóstico es una adivinanza. Tenés que ser un detective inteligente, así como es el doctor House. Así tenés que empezar a sacar pistas de lo que habíamos explicado, las pistas de Blue, que era esa serie. Con esas pistas luego te pones al sillón de pensar y luego vas a hacer una sospecha diagnóstica. Esto es un pacientito real, ¿no? Estos pacientitos que les estoy diciendo, esos son por la experiencia que yo tengo en mis prácticas y los diagnósticos que se han ido haciendo. Eso es lo importante, ¿no? O sea, lo que está en el libro, les digo, está en el libro, eso lo puede leer cualquiera. Lo que no puede dar cualquiera es la experiencia que tenga el docente en haber trabajado en la materia que está dando. Entonces, volvemos. Y una pista más. La madre impresionaba a su esmerado arreglo, o sea, era bien pintada, una piel suave y todo aquello que ustedes se están imaginando ahorita. Diagnóstico de la niña. Todos los exámenes se le hicieron normales, todo normal, normal, normal. Y había que ver por qué crecían sus glándulas mamarias. ¿Saben qué era lo que pasaba? De que la madre en su arreglo, cuando ella se empieza a arreglar y demás, sus hijitos están ahí al ladito, pues no ves, paraditos, están mirándolo. Entonces la madre se aplicaba para la piel tersa, se aplicaba esas cremas nutritivas para la piel. Y esas cremas, muchas de ellas, venían, o no sé si ahora vienen, con un soporte de estrógenos. Entonces la mamá se aplicaba a ella y lo que sobraba en su mano le ponía también a su hijita. Entonces la hijita recibía estrógenos exógenos a través de esas pomadas y eso fue lo que empezó a hacer un poco más glándulas mamarias. Entonces, ve cómo los diagnósticos pueden ser tan sofisticados, no son fáciles, no están en la frente del paciente. El médico tiene que pensarlos y eso, por eso la importancia de tener en cuenta en este capítulo de la historia clínica lo que dice hábitos. ¿Se entiende, no, lo que estamos hablando? Sí. Sí, doctor, se entiende. Ya. Hábitos dietéticos. Los hábitos dietéticos también tienen que ver, ¿no? Y para ello, por ejemplo, una pregunta para ustedes. Otro paciente que también suelen presentarse es paciente escolar, campesino, con coloración histérica de piel y mucosa. Todos sus laboratorios normales. ¿Qué podría tener? Uy. Y estamos hablando de hábitos dietéticos. Pregunta para ustedes con ese paciente. La dieta, doctor, su dieta debió haber sido rica en lo que es zanahoria, zapallo. Pero, histérico. Muy bien, muy bien. Y eso ¿saben por qué sabe esta chica? Kliman, ¿por qué ella sabe esto? Doctor, ¿Por qué tu compañera ha contestado bien esta pregunta? Porque relaciona con qué ese conocimiento. Con la experiencia y la práctica. Con la vida diaria. Puede ser por la procedencia, donde viene o residencia, donde está. No, está perfecto, o sea, está muy bien lo que ha contestado su compañera. La pregunta es a ustedes, ¿por qué la compañera sabe eso? ¿Ya? Lo que ella indica es correcto, o sea, porque estaba él comiendo, ¿qué dijo? Zanahoria, ¿qué más? Zanahoria, zapallo, todo lo que tenga esa coloración amarilla, los alimentos amarillos, naranjas. Eso, muy bien. ¿Y saben por qué ella sabe? Porque las mujeres cuando buscan bronce, para tener un bronceado especial, así como Luis Miguel, se dice que tienen que consumir ese tipo de carotenos, ¿ya? Esos precursores de vitamina A, esas dietas en base a aquellos alimentos de coloración amarillenta,
son los que cuando te bronceas adquieres ese tono como las brasileras que son del noreste. Esto debe saber este Klinsmann, ¿ya? Y es eso lo que hay que también tener en cuenta. Estos hábitos dietéticos pueden hacer que estas personas que viven en el campo, generalmente su alimentación es muy rica en este tipo de carotenos. Y por eso es lo que uno los mira y son amarillos, histéricos. Entonces, si vos no tomas en cuenta los hábitos dietéticos, vas a pensar que tiene un problema de sangre y que está su bilirrubina aumentadísima y que está teniendo incompatibilidades sanguíneas. O sea, te vas a ir perdiendo, ¿no? Buscando ese tipo de patologías raras, pensando que es algún problema de déficit del eritrocito, de algún tipo de enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, etcétera. O sea, fíjense cómo se puede ir complicando un diagnóstico buscando esas cosas raras, cuando en realidad lo que ocurre es que el paciente come harto zapallo, ¿ya? Entonces, es importante que, así les he dicho, como así el Dr. House, que ustedes empiecen a pensar de esa forma, porque esa es la forma de hacer los diagnósticos, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, nosotros lo hacíamos desde siempre. El Dr. House ha salido hace poco, nosotros hacemos esos diagnósticos desde que empezamos a hacer diagnósticos hace más de 30 años, ¿ya? Luego en hábitos, está aquí también citando crecimiento y desarrollo en nuestra historia clínica. Vamos a ver aquí. Crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, en eso de crecimiento y desarrollo, es importante que empecemos nosotros aquí a entrar en lo que ya es la parte pediátrica en sí de la historia, ¿no? En la historia, en esta parte, y cuando habla de crecimiento y desarrollo, tenemos que entender que crecimiento, bueno, es aumento de masa corporal, talla y peso. Y para ello hay que analizar y es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que ver un desarrollo del crecimiento, mejor dicho, ver el crecimiento en función a su talla o a su peso, para ello uno se ayuda de las curvas de crecimiento y desarrollo que tenemos nosotros a disposición en los pacientes, ¿ya? Esas curvas, vamos a buscar aquí una muestra. Aquí tenemos una curva de crecimiento y desarrollo. Vamos a dar un poquito más de tamaño. ¿Se ve? ¿Pueden ver ustedes? ¿Se puede ver claramente o no se está compartiendo? No, No. Ya ahorita vamos a compartir esto. Ahora. ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, en el crecimiento tenemos que ver, hemos dicho, el aumento de peso y talla. El desarrollo es la adquisición de habilidades. Entonces, volvemos, crecimiento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que para analizar y poder detectar en el crecimiento de un niño si es que tiene anormalidades en ese crecimiento, es importante revisar la curva, la línea, la tendencia del peso de ese pacientito. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros las curvas de crecimiento y desarrollo que se ocupan en Bolivia, ¿ya? En estas entonces, en la parte inferior, en las abscisas están los meses, ¿no? Edad en meses. Aquí tenemos los meses y aquí tenemos nosotros los kilos. Entonces, desde el nacimiento tenemos nosotros acá dos líneas que nos indican las desviaciones estándar. Más una desviación o menos una desviación, el área dentro de esas dos desviaciones sería lo normal, el rango de lo normal, por eso aquí está con su letra N. ¿Se ve clarito? ¿Se entiende lo que estamos explicando? Sí, doctor. Ya, porque esto es parte también del capítulo siguiente de lo que es crecimiento y desarrollo. Entonces, como está indicándolo en la historia clínica, vamos a aprovechar para hacer un adelanto de lo que es el tema ese de crecimiento y desarrollo. Y entonces les reitero, en las curvas de crecimiento y desarrollo que tenemos, estos son tarjetas o carnet
que les dan a todos los pacientes que van a consulta en nuestros centros médicos. Son estándares estos, ¿no? Se los reparte a través del ministerio. Entonces les decía, hay 2 líneas con una desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que este rango es el promedio de la mayoría normal. La media. Y dentro de eso que está el desarrollo de un límite de lo normal. N de normal. Importante para analizar estas cosas. No es decir, si el puntito está, este niño, por ejemplo, estaba en 12 kilos y medio, por aquí está, entonces en 12 kilos y medio, y tenía 1 año y 7 meses. ¿Ya? Entonces nosotros podíamos decir, está muy bien, señora, su hijo está sano. 1 año y 2 meses, es decir, aquí está con 1 año y 2 meses, es probable que el punto de su peso estuviera aquí, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora, si nosotros no analizamos eso, este pacientito no aumentó de peso desde 4 meses o 5 meses antes. Entonces, no podemos decirle a nosotros que está bien su niño si no sabemos cómo estaba su peso antes y antes y antes, ¿ya? Si el peso del niño antes estaba por aquí arriba y empieza a bajar o a mantenerse y no subir, entonces aquí adentro, dentro de lo supuestamente normal, porque ese niño puede que haya contraído alguna enfermedad, y si antes su peso estaba por aquí, por encima, ahora su curva no está aumentando, su curva ha quedado horizontal, y eso ya es peligro. Vamos a ver, justamente eso te indica acá la ganancia de peso en el niño. Es bueno cuando va subiendo, es peligro cuando se mantiene ya horizontal o estable, y es malo obviamente cuando desciende. Entonces, esa consideración, ese detalle hay que tomar en cuenta, en el cual no se analiza un dato, un puntito, ¿ya? Hay que analizar la curva, o sea, cómo estaba el peso antes. Si antes venía por aquí adentro, entonces estará normal. Pero si antes estaba aquí arriba su peso, bueno, pues entonces ya no está normal, porque ese se está manteniendo lineal su avance de peso, y eso ya es riesgo, ya es peligro. Peor todavía si es que su peso va a estar en estas desviaciones. Hasta -2 desviaciones estándar es una desnutrición ya leve. Hasta -3 desviaciones estándar es una desviación mediana o moderada, y menos de eso ya es una desnutrición grave. De esa forma se interpreta o se utiliza este carnet de crecimiento y desarrollo que tienen los niños, y que van a empezar ustedes a manejarlo cuando estén trabajando, obviamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta ¿Es la IEPI? el IP es atención prevalente del, o sea, una forma de hacer diagnósticos y tratamientos, una forma simplificada, muy eficaz. Yo me gusta mucho lo que es el IEPI, porque les había contado sin hacer tanto entonces basta con que vos veas y contés que está con taquipnea, que está respirando muy rápido. Es una bronquitis alérgica. A la madre no le gusta escuchar la palabra asmático, ¿ya? O sea, la madre cree que ese diagnóstico de asma es solamente para gente muy mayor.
Entonces, si vos le dices su hijito está con asma, ella no te va a creer y se va a ir a buscar a otro médico. Y el otro médico le va a decir está con una crisis alérgica, una bronquitis alérgica. Entonces eso sí le gusta a la mamá, eso acepta y va a hacer tratamiento, ¿ya? Entonces les decía, en el IEPI basta con eso, con ver que está respirando con taquipnea y que no tiene fiebre para que vos puedas deducir que eso es una bronquitis asmática. En cambio, si está con respiración aumentada en su frecuencia y tiene fiebre, entonces eso es neumonía. Y no le importa a la IEPI si es neumonía, bronconeumonía, si es del lóbulo medio, basal, etcétera. No le importa. ¿Por qué? Porque el tratamiento es el mismo, ¿ya? Entonces, antes que me olvide, si es que se corta, volvemos a entrar, ¿no? Está diciéndonos que tenemos 10 minutos y me van a ir haciendo acuerdo cuando esté faltando un minuto para que nosotros pausemos la grabación. Entonces, en el IEPI les daba ese ejemplo de que es muy importante, lo vamos a manejar, es otro de los capítulos, pero que está más adelante todavía, pero te enseña de esa forma, ¿no? Para que sin el show de la radiografía, de la ocultación, de nada de esas cosas, te permite hacer diagnósticos rápidos y muy certeros. Y además que no estás gastando dinero, ¿no? Entonces ya sabes que ese paciente taquipneico con fiebre es por una neumonía, ¿ya? O será bronconeumonía, no importa, porque el tratamiento va a ser lo mismo. El IEPI te daba o penicilina o cotrimoxazol. ¿Cuánto cuesta? Cuesta el cotrimoxazol y con eso se salvan muchas vidas. Las muertes, 22% por diarrea, 21% de neumonía. Entonces, con esas dos, diarrea y neumonía, llegamos casi a evitar la mitad de las muertes de los pacientes. Imagínense cómo es tan grande la estadística de esas dos enfermedades y es tan simple poder tratarlas y hacer diagnósticos, ¿no? Entonces la IEPI se fundamenta en eso, en la simplicidad del diagnóstico y el tratamiento. En este caso, esto se ocupa en todo paciente. Esto es algo que está en la legislación. La forma de atender en Bolivia, el carnet de salud, que incluso se estaba haciendo obligatorio. Al comienzo había una especie de un proyecto para que no se inscriba al kinder ni a la escuela si el niño no tiene su carnet, ¿ya? Y estaban tratando justamente para poder obligar a la madre a que asista a los controles de salud. El niño sano o en cualquier momento, para toda consulta, el niño tiene que ir con este tipo de carnet. Este es su historia clínica portátil que tiene la madre y que le sirve para el médico como una guía y que ustedes tienen que aprender a manejarla perfectamente porque todos los niños normalmente se manejan con este tipo de información, ¿ya? Hay lo que es para varones, eh, disminuye en las mujeres el peso, ¿no? La talla y el peso son otro tipo de parámetros menores para las mujeres, por eso es lo que hay dos tipos de carnet. Pero básicamente el concepto del uso es esto, donde vos tienes aquí la edad y aquí a la izquierda el peso. Pero lo que ahora quiero a ustedes transmitirles es que la interpretación del crecimiento no es un punto. O sea, no porque esté aquí ese punto dentro de lo que decimos normal, ese niño está normal. Hay que ver cómo estaba antes. Si el punto estaba aquí arriba, no, pues quiere decir que no está engordando, no está creciendo, porque debe tener alguna infección o alguna enfermedad. En este caso, en este pacientito, bueno, tiene un punto aquí, tiene otro punto aquí, quiere decir que está yendo normal, que siempre está cerca a la línea superior de lo normal en este paciente. Pero hay otros en los cuales los puntos anteriores estaban por aquí, arriba, y sin embargo dejó de crecer o dejó de engordar. Eso es importante que ustedes de esa forma interpreten una curva de aumento de peso. ¿Se entendió esto? ¿Está bien claro? Sí, doctor, se entendió. Una pregunta, ¿solamente es de aumento de peso y no de talla? La talla tabulada, está en el reverso, ¿ya? Solo que la talla es muy, ¿cómo te puedo explicar? No es tan expresiva la talla porque el cambio no es tan grande. No podemos hacer un seguimiento muy preciso cuando nos guiamos solamente en la talla, ¿ya? Y además de que la talla tiene también otro componente, que es el hecho de que tiene que estar en relación a la talla de ambos padres, ¿ya? A veces va la mamá y se queja porque su hijito está muy chiquito, pero vos la ves a la mamá y mide pues 1 metro, ¿no? Y su papá 1,5 metros, por decirte. Entonces no pueden dos tipos pequeñitos dar un hijo pues gigante.
Entonces, condicionantes que es la talla de los padres, por eso es lo que no hay una curva como esta de talla que se esté ocupando en Bolivia. ¿Ya? Al reverso creo que ahí está el registro de la talla, que hay los tallitos, se los mide también en echaditos, pero no es un seguimiento muy preciso. Lo que más nos indica y lo que más cambia con las enfermedades es el peso. Entonces, en esta tarjeta de crecimiento y desarrollo, entonces sirve para que nos demos cuenta nosotros de esto de crecimiento y desarrollo en base al peso. Luego, si vemos nosotros ya lo que se refiere al desarrollo, el desarrollo son la adquisición de habilidades. Y es importante porque esto nos traduce si es que su sistema nervioso no tiene problemas, ¿ya? Es decir, hay niñitos que nacen con sufrimiento. ¿A qué se refiere esto de sufrimiento fetal? ¿A que está triste el niño porque va a nacer o a qué? ¿Cómo es? Maldonado, ¿qué es sufrimiento fetal? Se fue Maldonado. ¿Es una complicación del parto, doctor? La falta de oxígeno al momento del parto. Ya, Es es la falta de oxígeno, ya, en cualquier momento, ya, en cualquier momento que todavía es feto, pues, ¿no? O sea, antes o durante el parto, cuando está, a eso se refiere sufrimiento fetal, cuando está dentro del útero. Ya, las causas son múltiples, hay causas que son debidas al feto, causas por las membranas fetales, causas por el útero, causas por la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Si la madre, por ejemplo, es asmática y le viene su crisis, pues no va a respirar bien y eso le da también sufrimiento fetal al feto, ¿no es cierto? Si el cordón está hecho un nudo, ¿ya? Y se está estirando, entonces le pasa menos sangre y por lo tanto menos oxígeno y eso da sufrimiento fetal al feto. Si empieza un parto y empieza a desprenderse la placenta y ya no hay circulación de sangre, eso le da sufrimiento fetal al feto. Y así una serie de cuestiones que son obstétricas es lo que produce este sufrimiento fetal, ¿ya? Entonces, en ese caso, el cerebro del feto, por falta de oxígeno, se va a dañar, ¿no? O sea, va a perder varias neuronas, no va a poder alcanzar la inteligencia adecuada. Y eso, no, si el daño es grande, si el sufrimiento fetal ha sido bastante intenso, entonces el recién nacido va a empezar ese daño cerebral irreversible a través de cierta sintomatología, como ser, por ejemplo, lo que nosotros podemos detectar en un desarrollo del niño. Normalmente, acá hay unos parámetros donde dice que hasta los 3 meses va a patalar, dice, sobresalta con el ruido, te sigue con la mirada, levanta la cabeza, busca sonidos con la mirada, reconoce, ¿ya? Entonces, si él no hace estas cosas, si no levanta la, por ejemplo, si no sigue con la mirada, bueno, tiene pues problemas con la visión, ¿no? Si no se sobresalta con el ruido, quiere decir que ha perdido la capacidad auditiva, ¿ya? O sea, es importante el tener en cuenta este tipo de desarrollo del niño. Y acá en estas tablitas te lo da bastante didáctico, ¿no? O sea, de 0 a 3 meses tienes estos parámetros para ir guiándote si hace o no hace esas cosas, ¿ya? Este otro parámetro es importantísimo. Cerca a los 3 a 4 meses sostiene la cabeza cuando está sentado. Es decir, o cuando ustedes lo alzan, si el niñito tiene que tener ya la cabeza sostenida a esa edad. Si no la tiene, hay un daño neurológico y eso es irreversible. Quiere decir que la hipoxia o la hipoglicemia que
tener o cualquier otro tipo de problema, quiere decir que dañó su cerebro y ese niño va a tener un retraso mental bastante importante. ¿Ya? Entonces, ya al empezar el cuarto mes o al terminar el tercer mes, si no sostiene la cabeza, ese es un dato de alarma importantísimo para que ya ustedes diagnostiquen eso y adviertan al padre de los problemas que está teniendo el niño. Menos de un minuto, dice. Entonces vamos a empezar a preparar que se va a cortar la grabación y volvemos a entrar entonces enseguida. Vamos a cortar una. Ok.